Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefradi, bienvenidos a Sionismo, no solo cuestión de judíos, la sección bisemanal de Luciano Mondino. ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Bueno, evidentemente el tema central hoy en día es lo que está pasando en Medio Oriente, que por otra parte ha eclipsado a lo que era el tema de Ucrania, Rusia y todos los demás aspectos que eran los más importantes en la vida, ¿no? Gaza también, porque hace, Claro. ¿cuánto? 2, 3 semanas atrás estábamos hablando del plan de paz de Trump para la Franja de Gaza. Sí, a ver, termina de eclosionar una situación que era inevitable. Cualquier persona que estuviese en estos temas conocía que el ataque a Irán iba a llegar, o bien por el lado de los Estados Unidos, o por una iniciativa de Israel, o por una metida de pato en términos estratégicos del propio Irán, que también curioso, fue lo que terminó pasando un poco quizás de cada cosa, de cada situación, termina eclosionando el día 28 de febrero, el último día del mes, cuando inicia con un ataque conjunto entre Israel y los Estados Unidos en el medio de Ramadán y muy cerca de la fecha, una fecha muy simbólica para el mundo judío como fue la festividad de Purim, que tiene también en este sentido toda una connotación en lo que es quizás el epicentro o uno de los epicentros más importantes que tienen los conflictos en el Medio Oriente, que son decididamente ideológicos y por supuesto también religiosos con un trasfondo muy importante. Realmente es lo que estuvimos viendo en los últimos días, cuando, por ejemplo, queremos buscar explicaciones a por qué Irán está atacando a los países árabes sunitas del Golfo. Sí que es verdad, porque hay bases norteamericanas en estos países, pero también porque justamente Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, tiene una gran participación y son una cabeza importante del mundo árabe sunita que está enfrentado al mundo chiita que representa la República Islámica de Irán. Sí, El déjame ataque... contar Sí. una cosa, porque hoy ha cambiado un poco esa ecuación cuando han atacado a Azerbaiyán, que es A un eso voy, país que es chiita. que es chiita. Exacto. O sea que tampoco Sí. eso es suficiente. Sí, de hecho Azerbaiyán lo sumaría también a lo que ha sido los ataques dirigidos hacia Qatar, que si bien es un país sunita, un país árabe sunita, pero que se ha mostrado muchas veces más colaboracionista con Irán. Omán, que ha formado siempre una histórica tradición neutral y que de hecho fue uno de los que más insistió por alcanzar un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán, dejando incluso su propio país como mediación y luego llevando las delegaciones a Ginebra y bueno, con la intención de llegar a Viena, que no han llegado tras la explosión de la guerra, y Azerbaiyán, que además en Azerbaiyán, corregime si no es así, hasta el momento no tenemos confirmación que hayan sido objetivos militares, sino que han sido objetivos civiles. De hecho, en las últimas horas también hubo un episodio muy similar con Turquía, Grecia y Chipre, que llevó a la intervención de las propias fuerzas defensivas de dentro de la OTAN en el Mediterráneo Oriental. Hay una línea muy clara en esto y es que creo que estamos en una guerra que replica la dinámica de guerra de la Guerra de los 12 días en junio del año 2025. ¿Que qué es? Una superioridad aérea, en este caso de Israel, pero además también de los Estados Unidos, lo cual demuestra una capacidad de daño muchísimo mayor. De hecho, es mucho más el poder de fuego que se está abriendo contra la República Islámica de Irán al día de hoy que lo que se utilizó a mediados del año 2025 y que tiene toda una proyección y realmente un desarrollo, la propia guerra, que es muy desfavorable a la República Islámica de Irán. Yo decía en un posteo la semana pasada, mucho cuidado con lo que significa el círculo más cercano de Ali Khamenei, el que era entonces el líder supremo de la República Islámica de Irán, una figura muy importante asemejada al Mahdi, asemejada también a un personaje que es incuestionable e infalible también
por el propio mundo musulmán chiita, y yo señalaba, cuidado, que el objetivo principal de tanto de Israel como de los Estados Unidos puede ser el círculo más cercano de Ali Khamenei, como para intentar también replicar un poco lo que fueron las últimas semanas de Hassan Nasrallah, el secretario general de Hezbollah, que fue finalmente eliminado en septiembre del 2024, pero todas las semanas anteriores Israel se encargó de eliminar uno por uno a todos sus círculos más cercanos y además infiltrarse en ellos. Esto se sabe que Israel opera en el factor de la inteligencia humana desde hace muchísimo tiempo en Irán, y eso le permite también como base de la información a la hora de poder decidir cuestiones operativas que tengan que ver tanto con lo que son posibles fuerzas especiales que se desplieguen en Irán, como la propia Fuerza Aérea que está llevando una acción que es realmente devastadora para todo lo que es la estructura del régimen de los ayatolá dentro de Irán. Pero claro, toda esta ecuación que estaba previendo unos días atrás cambian radicalmente el día 28 de febrero, cuando esto es como en un partido de fútbol. A los primeros 5 minutos has liquidado al líder supremo de la República Islámica de Irán. Creo que eso fue un golpe que asestó Israel y los Estados Unidos muy grande a la moral de la República Islámica de Irán, justamente. No solo que le estás quitando esa figura que se conocía además como infalible, que además en los últimos años había migrado una suerte de mesianismo, misticismo muy pronunciado, que decía que él casi estaba esperando toda su vida a lo que era la confrontación final para la destrucción de Israel y de los Estados Unidos, y circularon muchos memes después de esto en redes sociales. Fue muy, muy gracioso verlo. Como decía, se preparó toda la vida para la guerra contra Israel y Estados Unidos, pero muere en el primer minuto de la guerra. Creo que eso explica la gran vulnerabilidad de defensa antiaérea que Irán tiene desde hace muchísimo tiempo, pero eclosiona sin duda en esta guerra. Hay, para que lo pongamos en palabras sencillas, no dudo, de hecho creo que Irán tenía muy en claro que tarde o temprano iba a haber una operación militar en su territorio, sea por Israel o, insisto, por el propio de los Estados Unidos, que estaban entre aceptar o no aceptar, negociar y no negociar. Luego Witkoff ha echado como un baldazo de agua fría con esto, ha dicho, bueno, pero ciertamente los iraníes nunca han querido negociar, ellos han reconocido la tenencia de más de 400 kilos de uranio enriquecido, que estaban cerca de alcanzar las armas nucleares y demás, pero creo que nadie en Irán podía dudar de que un ataque militar iba a llegar, sea, insisto, por parte de los Estados Unidos o por parte del propio Israel, que ya como lo hemos puesto un poco en contexto en otros programas, Israel es un actor que desenvuelve su propia dinámica estratégica. No hay que pensar que Estados Unidos, aunque muchas veces tiene limitaciones, sea de política interna o política internacional, pero es un actor que busca siempre alcanzar la mayor cantidad de soluciones posibles a lo que son sus amenazas existenciales más cercanas. Y sin embargo, Irán no previó eso y recibió ataques en su territorio y eliminaron a la figura más importante de lo que es la República Islámica, el régimen de los ayatolá. Creo que esto ha sido, insisto, un golpe fundamental y que creo que es parte de una debacle en la moral de Irán que se irá despedazando con el paso de las semanas. Hay una segunda cuestión que sí me parece que también nos ayuda a conectar todo lo que fueron los meses que transcurrieron desde la Guerra de los 12 días hasta el día de hoy, y es un conflicto marco que me parece esto central también señalarlo en términos políticos y en términos también geoestratégicos, que estamos jugando una guerra fría actual. Es decir, el marco general, que cuando analizamos conflictos en el sistema internacional, no estamos en la presencia de una cantidad infinita de conflictos. Hay un gran conflicto que es entre Estados Unidos y China, es la Guerra Fría 2.0, pero a su vez también existen subconflictos que están repartidos por todo el mundo. Hacía pocos días atrás, creo que había sido jueves o viernes de la semana pasada, explota una escalada entre Pakistán y Afganistán por justamente los elementos talibán que están en ambos países y sumado también en la India. Hoy estamos en otro subconflicto entre Israel e Irán, que es también parte de la Guerra Fría entre Estados Unidos y China.
una guerra que no es de tipo ideológica como la Guerra Fría del siglo XX, sino que tiene un componente netamente económico, productivo y estratégico, en donde todos los recursos energéticos, en el caso puntual del Estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico, cobran una importancia absoluta. Y esto es muchas veces también un marco que nos hace entender por qué durante todos estos meses, desde la guerra de junio del año pasado, Irán se jactó de haber mejorado sus defensas antiaéreas por la provisión de material chino y demás. Incluso también se especulaba mucho con la participación de Rusia, que hoy tiene una distracción total en la guerra de Ucrania, y la propia China, pero lo que estamos viendo es que no ha habido ninguna intervención de este tipo. Creo que en este marco, en este contexto de la Guerra Fría 2.0, nos tenemos que enfocar también en una reunión que va a tener lugar en los últimos días de marzo y los primeros días de abril, que es el viaje de Donald Trump a Beijing. Es decir, la reunión entre Donald Trump y el propio Xi Jinping, el líder del Partido Comunista Chino, el líder de la República Popular China, tiene creo que un gran peso en este sentido, porque Trump llega verdaderamente bien posicionado, ya no solo por haber ganado las partes más críticas de la guerra comercial y aranceles de los últimos años, sino también por haber dado dos golpes que creo que son fundamentales para lo que es la política, no para la propia existencia de China, porque, a ver, Irán no forma parte de un escenario existencial ni para Rusia ni para China, pero sí que tiene que ver mucho con esta idea de la agenda global o la agenda del sur global, como son Venezuela e Irán. Es decir, cuando Trump seguramente se vea cara a cara con Xi Jinping, las dos grandes cartas de Estados Unidos solo en el año 2026 habrán sido haber capturado a Nicolás Maduro, llevarlo a los Estados Unidos a someterse a la justicia y haber desbaratado, por lo menos para ese momento, y si la dinámica de guerra se mantiene como hasta ahora, una enorme cantidad de la infraestructura crítica de los ayatolá en Irán y de haberse incluso cargado al líder supremo, Ali Khamenei. Creo que eso son los dos puntos, las dos grandes cartas que Estados Unidos va a ir a mostrar a China para decir la potencia en esta guerra fría, claramente soy yo, el hegemón soy yo, puedo compartir, podemos separar áreas de influencia, son estados nucleares, que eso también lo hemos hablado y lo hemos profundizado en algunos programas, que la cuestión nuclear siempre se sostiene, pero que sin duda estamos en una entrecruzada muy grande entre lo que es China y los Estados Unidos, y el Medio Oriente no escapa tampoco de esta lógica. Además, en las últimas horas también el secretario de Guerra de los Estados Unidos fue en este mismo punto, diciendo, tenemos una misión muy clara y es justamente desbaratar la mayor cantidad posible de infraestructura que consiste en toda la amenaza inmediata que representa Irán. Esto nos lleva a otro punto que es también fundamental, el tercero que señalaría en esta tarde. Ahora, a diferencia de unas semanas atrás, sí podemos decir ya explícitamente que hay una convergencia entre el objetivo que tiene Washington y el objetivo que tiene Jerusalén de cara al fenómeno Irán. Durante mucho tiempo decíamos, la cuestión operativa en una guerra, cuando utilizamos o bien el uso de la fuerza, o bien cuando hablamos de campañas u operaciones militares localizadas, no tenemos que focalizar tanto el cuándo. Sí que es verdad que estuvimos, creo que 3 o 4 semanas haciendo mucho hincapié en cuándo Estados Unidos va a atacar a Irán. Por eso yo en muchos posteos también decía, no es tanto el cuándo, sino es el para qué Estados Unidos e Israel van a atacar a Irán. Y se presentaba la posibilidad de un cambio de régimen como muy difícil de poder sostener en el terreno, porque no estamos hablando de una operación terrestre, estamos hablando de una operación, de una campaña que llevan adelante ambos y que es netamente aérea. Que de hecho hoy la perspectiva no es que haya invasión terrestre, no es que haya tropas ni de Israel ni de los Estados Unidos dentro de Irán, por muchos motivos. Hay que saber que la topología es muy distinta, que además Estados Unidos se pondría en serio riesgo, ya no solo en su política interna de cara a las elecciones legislativas, las parlamentarias de medio término que habrá en Estados Unidos, si no recuerdo mal, en octubre, noviembre de este año, sino también podría poner en riesgo todo este esquema que los errores, las metidas de pata
estratégicas de Irán y la propia voluntad de Estados Unidos e Israel por vapulear la defensa aérea que quedaba de Irán y poder asestar verdaderos golpes contra los ayatolá, han generado. Y es que hoy Israel y Estados Unidos no están peleando solos. De hecho, hasta Qatar ha intervenido militarmente dentro del propio territorio iraní. Y esto me parece que es significativo. Cuando Irán lanza ataques dirigidos al Golfo y ataca en zonas civiles, hoteles en Abu Dhabi, zonas que impactan en Doha también, que además el aeropuerto de Doha es conexión para muchos sitios turísticos que están muy de moda en el sudeste asiático y con la sola intención de resentir las economías, las cuestiones turísticas también que tengan que ver con recursos energéticos y demás. Todo esto, los árabes están diciendo, bueno, entonces ahora somos nosotros también los que estamos bajo fuego de Irán, sumando la rivalidad entre chiitas y sunitas que un poco señalaba al principio, pero que la última declaración de Bin Salman, el príncipe heredero en Arabia Saudita y también de su ministro de Defensa, un poco apunta a este sentido, no tolerar los ataques que está llevando la República Islámica de Irán, porque también los objetivos ya, en caso de que Irán quiera escalar, ya podrían ser centrales como Aramco, que han sido golpeadas dentro de Arabia Saudita, o las refinerías que tienen que ver con justamente la provisión más importante de petróleo en el Golfo o el Estrecho de Hormuz. Punto que también mira China, un poco conectando con el punto anterior. China está comprando cerca del 20% de manera ilegal del petróleo de los Estados de Irán. Es decir, ya no solo se provee con las refinerías, sino que hay mucho petróleo que se saca de Irán para refinar en China por las sanciones que pesan sobre la República Islámica. Si Estados Unidos toma esa delantera y esa ventaja, lo cierto es que China va a quedar fuertemente descompensado. Y hoy el panorama que hay en el Golfo es completamente distinto. Hoy los estados árabes creo que están, después de mucho tiempo, algo que es también herencia de la administración Biden, recobrando cierta confianza en la presencia de los Estados Unidos. Durante mucho tiempo Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes lo que decían es Estados Unidos se está retirando de la región en vistas de lo que fue la terrible retirada de Afganistán o lo que sucedió en Israel el 7 de octubre del 2023, también por la falta de disuasión del entonces gobierno del presidente Biden-Harris, pero sin dudas ahora esto empieza a recobrar algo distinto. Por eso se explica cómo los árabes, frente a la ausencia de los Estados Unidos en este punto, en el Medio Oriente, empezaban a retirarse y empezaban a irse detrás de los brazos de China. Otra también de las herencias conflictivas que ha tenido, de hecho, esto también se ha visto, algo que viene, te diría, desde la presidencia de Nixon, pero que se reforzó mucho en las últimas presidencias demócratas, el alineamiento que hay entre China y Rusia, que es un contrapeso natural a la relación con Estados Unidos. Por eso la intención de Trump de reventar esa nueva asociación que se estaba reforzando, que se había reforzado mucho tras la invasión de Rusia a Ucrania, pero que también tenía repercusiones en muchos otros conflictos a lo largo y ancho del planeta. Hoy los árabes plantean algo muy distinto. Estados Unidos vemos que está presente, además están viendo un poder de fuego tanto en Israel como en los Estados Unidos, que los describe a ambos como potencias militares que se están desplegando como superpotencias. En el caso de Estados Unidos es indiscutido, en el caso de Israel siempre hice un poco la misma apreciación y el mismo análisis. Es una potencia regional, pero que en la práctica, por su necesidad de defensa y por su propia supervivencia, tiene que comportarse como una superpotencia. Además, también con la cuestión nuclear, que siempre eso nos da un marco un poco más general. Para cerrar, creo que estamos en una dinámica que no es beneficiosa para la República Islámica de Irán, un poco por lo que contaba hoy, un poco también por las imágenes que estamos viendo en redes sociales, que son un campo de batalla muy particular. Estamos viendo una proliferación enorme de videos y fotos generados con inteligencia artificial, pero que también coinciden con un relato que viene del propio Irán a través de su maquinaria de propaganda, que está llegando a unos niveles de fabulación
que realmente ya pasan lo gracioso, creo, para convertirse en algo un poco más preocupante. Pero hoy cualquier imagen que tomemos de Teherán, yo ayer estuve subiendo algunos videos, tanto de día como de noche, ver las columnas de humo negro bordeando todas las zonas ocupadas por la Guardia Revolucionaria Islámica o la Fuerza Basij, que hoy son sin duda el objetivo más importante que Israel y Estados Unidos están atacando, en un mensaje claramente a las represiones del mes de enero que terminaron con miles de muertos en Irán. Pero cualquiera que vea esas imágenes con las columnas de humo ve que las defensas aéreas de Irán han caído, creo que rotundamente. De hecho, si Irán se había jactado durante todos estos meses que tenía ahora defensa antiaérea provista por China, franco favor le está haciendo a los chinos realmente, porque los está dejando muy mal parados frente a comercios que ha tenido la propia China con países árabes que han ido a comprar sistemas de defensa y que se han querido de alguna forma relacionar con China en materia defensiva frente a lo que había sido la retirada de Estados Unidos que mencioné hace muy poquito. Sí que creo que estamos, por supuesto, en una etapa en la cual la propia ideología y doctrina chiita está hablando de incendiar todo para morir de pie. Creo que esto es algo que también explica la participación y la entrada de Hezbollah en la guerra, especialmente en lo que es en la zona del norte. Hay una cuestión muy particular en el Líbano porque ahora sí empieza a haber presión del gobierno libanés, no porque se hayan vuelto necesariamente amigos de los Estados Unidos o de Israel, sino porque nadie quiere pagar la cuenta de los platos rotos por justamente Hezbollah o por el propio Irán, que los empiezan a ver como actores que están en una gran degradación y que probablemente terminen colapsando, más que nada si esta idea del cuanto peor mejor termina haciéndose efectivo para Irán, pero no con el objetivo que busca. Creo que hay una intención muy clara de los ayatolá, de los que quedan de ellos, de incendiar todo, especialmente en el terreno de la energía, y con esto generar consecuencias, repercusiones, como pueden ser aumentos de la electricidad en Estados Unidos, en Europa, una desestabilización general para presionar a Washington, pero creo que no estamos yendo por esa línea. Creo que hoy los estados del Golfo, y en esto también sumo a Qatar, creo que están más decididos en plegarse a una operación y una intervención conjunta para liquidar lo que queda de Irán que alguna presión a Washington para que detenga la operación que lleva adelante con Israel. Una sola pregunta. Dada la intención, a ver si tengo la respuesta. A ver, dado que se están implicando estos países árabes que han sido atacados, pero que el operativo que se está llevando a cabo entre Israel y Estados Unidos es mucho, superan mucho las capacidades, digamos, ofensivas que puedan tener esos países, con lo cual no aportaría mucho. Pero es posible que esa operación terrestre que no van a realizar ni los americanos ni los israelíes, sí la puedan hacer fuerzas de la zona, porque hemos visto que los kurdos del norte ya se están acercando. Preparando. De hecho, el caso de los kurdos es el elemento que más tomaría, porque, a ver, ¿es viable hoy un Estado kurdo? Claro que no. Eso que quede claro, porque hay muchos intereses que tienen que ver no solo en Irán, sino también con una población que está repartida en el norte de Irak, donde sí tienen algo de autonomía, Siria, Armenia, Turquía y la propia Irán. Es decir, hay muchos países que están dentro de lo que es la ensalada del Kurdistán. Hablar del Kurdistán lo veo un poco inviable a día de hoy, pero sí que los posiciono a los kurdos, y esto hablando en términos estrictamente estratégicos y militares, como elementos para que Israel y Estados Unidos alcancen profundidad estratégica dentro de Irán. Hoy la idea de tropas en el terreno es muy difícil. Además, Arabia Saudita y Emiratos han tenido su propia experiencia en Yemen en el año 2015 y han tenido saldos muy negativos en este sentido, porque además son tipos como los hutíes o los ayatolá que en el perdido por perdido no tienen problema de encarar una guerrilla o bien de insurgencia o trabajar un poco en estos sentidos de zonas urbanas altamente pobladas. Entonces descarto
que vaya momentáneamente por el lado de los estados árabes, pero sí por el lado de los kurdos en función de alguna profundidad estratégica y también de los azeríes, que los azeríes siempre hoy vienen de ser atacados por Irán y vienen también, de hecho, los azeríes en Irán creo que son mayoría respecto a los azeríes en el propio Azerbaiyán, es decir, Irán tiene un territorio minado para que haya una desintegración territorial y para que haya también una guerra civil muy, muy potente que lo obligue al régimen de los ayatolá a mirar en dos direcciones, hacia arriba porque vienen las bombas de Estados Unidos y Israel, y hacia los costados porque tenés a todas las minorías que se están levantando y que te van a pasar facturas durante muchísimo tiempo. Acordate la chica esta, Mahsa Amini, en el año 2022, era una chica del Kurdistán iraní. Es decir, los kurdos tienen muchas facturas, muchas cuentas pendientes con Irán, un poco como pasó en la guerra civil. Cae al-Assad, en Siria, perdón, cae al-Assad en el año 2024 y los grupos ligados al Qaeda y al Estado Islámico le pasan factura a los drusos, a los alawitas y a los cristianos que habían jugado para al-Assad e Irán en la guerra. Es el Medio Oriente, son las reglas del Medio Oriente, veremos cómo se van posicionando, pero la perspectiva territorial, por lo menos para Irán, es también complicada. Bueno, tendremos que esperar al menos 2 semanas para volver a comunicarnos contigo y saber, seguramente habrán pasado muchas cosas que no hemos contemplado. Hasta entonces, muchas gracias, Luciano Mondino, hasta la próxima. De nada.